Bien, les comentaba en relación ya a lo último, que ustedes como psicólogos, como psicólogas, pues sí deben de hacer un repaso, ¿no? Y una reflexión acerca de cómo van utilizando estos elementos de la comunicación para que lo puedan emplear de manera eficaz con las personas con las que trabajen, tanto en lo individual como en grupo, en terapia, en asesorías, en lo que a ustedes se les pegue la gana. ¿Sí? Bien, ¿cuáles son los tipos de trastornos de la comunicación más importantes? Primero, el trastorno del lenguaje. Trastornos del lenguaje se refiere a un problema relacionado con la comprensión o el uso del sistema de los sistemas hablados, escritos u otros sistemas de símbolos. Los trastornos del habla es un impedimento en la articulación de los sonidos del habla, la fluidez o la voz. Y trastornos de audición. Un trastorno de audición es el resultado de la sensibilidad disminuida del sistema auditivo fisiológico. Cuando tenemos nosotros ubicado algún trastorno, debemos de ir eliminando las causas, el origen. Entonces hacemos una investigación sobre la etiología, cuándo apareció, cuáles han sido los subsiguientes, las subsiguientes manifestaciones de ese problema, de acuerdo a las etapas de la edad de la persona que estamos atendiendo, para nosotros luego ver entonces cuáles son aquellas estrategias que vamos a utilizar y los pasos a seguir para la atención de los mismos. Si ubicamos que es un niño y que tiene entonces un problema auditivo, pues ¿con quién hay que enviarlo? Osvaldo, ¿con quién hay que enviarlo? En el caso de un niño, si vemos que tiene una disminución de su agudeza auditiva. Con el otorrino, ¿no? Con el otorrino pero señalándole esto, luego el paso subsiguiente, si tiene un problema, ojo, porque puede tener una infección en el oído y hasta ahí para el problema. Pero si no encuentra después ningún factor de tipo infeccioso, entonces lo mandan a hacer un estudio ¿con quién? El neurólogo. ¿El qué? Es que ¿El no, neurólogo? no, Es que mi audio está mal. ok. Por eso apago la cámara para ver si mejor. Sí, ya. No, con el neurólogo no. ¿Con quién? A ver. Ya lo vio el otorrino y no ya dice, no tiene ningún problema infeccioso, ¿sí? Entonces, ¿qué creen que va a hacer ese otorrino? O lo que debería de hacer. Y si no lo hace, entonces tú, ¿qué tienes que hacer? Ana. Es que ya me perdí. A ver, otra vez que no lo entendí. A ver, un niño, que tiene un problema de audición. La maestra te está señalando que el niño no escucha, ¿sí? No escucha bien. Entonces, ¿con quién hay que enviar a ese niño? O sea, lógico, le hablas a los Con el papás, otorrino. pero dice otorrino. El otorrino dice, no tiene nada. ¿Qué debería de seguir haciendo el otorrino? ¿Cuál es la línea? O si no lo hace, ¿tú qué deberías de hacer? Haciéndole pruebas. ¿De qué? ¿Pruebas de qué? Como si fueran pruebas clínicas de audición. ¿Con quién? ¿Cómo se ¿Cómo llama? que con quién? Pues con el otorrino. Mándalo con un especialista a que le hagan un estudio de audiología. ¿Sí? No sé cómo se llama. Hay una prueba de agudeza auditiva y le ponen unos aparatos para medir la agudeza auditiva del sujeto.
se llama Ah, audiometría. sí. Así como Cuando nacen también, desde que nacen les hacen el tamiz auditivo y pues ya ahí se Ajá, dan cuenta cualquier problema que pueda tener, pero ese es en el nacimiento, ya más adelante no sé si sea el mismo o sea otro. hacen otras pruebas, así como el cardiólogo hace electrocardiogramas, el neurólogo, ¿qué hace? Electroencefalogramas, ¿sí? La resonancia. Resonancia. Pues hay una especialidad que hacen para checar la agudeza auditiva. Ya de una vez de eso, quizá la solución que pudo haber encontrado sencilla es la colocación de un elemento, un aparato para poder oír y ya se soluciona el problema. Entonces, son los pasos que tú te vas a encontrar en el trabajo como psicóloga, como psicólogo. ¿Qué causa un trastorno de la comunicación? Vamos a ver las causas. Los trastornos pueden estar en un momento dado, estar manifestándose por sí mismos, por sí solos, o de pronto pueden estar asociados con otras afecciones, ¿no? Como la pérdida de la auditiva en las personas que según su edad, ¿no? Van envejeciendo y hay una pérdida de la agudeza auditiva, entonces, pues esto es normal. Pero hay otros trastornos que se pueden manifestar debido a la conexión con otros problemas, como es el retraso mental, el autismo. ¿Por qué con el autismo? ¿Por qué se puede notar con el autismo? Problemas de comunicación. ¿Será por Por el problemas habla, que no hablan. auditivos? Perdone, deja ver si... Bueno. Es que me iban a confirmar lo de una cita, pero ya. A ver, entonces, en relación a por qué del autismo, por qué se da un trastorno de la comunicación. ¿Es un problema físico? ¿El autismo es un problema físico? No se Es un escuchan. problema de desarrollo, ¿no? Es un trastorno que se manifiesta por... ¿Y cuáles son los síntomas que se manifiestan? Visualicen a un autista, un niño Que autista. son, que son retraídos, Te que los son empieza. nerviosos, que son enfocados. ¿Cómo es en el trabajo de equipo? En el trabajo colaborativo. No les gusta más trabajar solos. No se integra, entonces presentan problemas en su desarrollo social, en su desarrollo emocional, y entonces van a tener un sistema muy dado hacia el interior, ¿no? Ensimismados, y a veces ellos están metidos haciendo, por ejemplo, un dibujo y se pegan en su dibujo, o armando un rompecabezas y ahí están metidos en sus rompecabezas, pero inclusive su comunicación a nivel física, ¿no? Porque hablamos de la comunicación no verbal, cómo es esta conexión contigo. ¿Cómo está su atención?
fijan su mirada contigo? No. No, entonces ves cómo te dan todo un cuadro, ¿no? Clínico que te impide la comunicación. Entonces, hay que ver las estrategias que se van a utilizar para poder tener la comunicación con ellos. Algunos niños se describen como habladores tardíos, ya lo habíamos visto. Son niños que no tienen problema en otras áreas del desarrollo. Participan, atienden, se meten en todo, pero está denotando en ellos algún problema. ¿Por qué? Porque no están teniendo el desarrollo, la evolución con otros de acuerdo a su edad. Entonces, hay niños que comienzan, cuando tú les haces las entrevistas a los padres de familia y estás armando su expediente, les dices, ¿a qué edad comenzó a caminar? Y te dicen, normal. Y tú tienes, ¿normal a qué edad? Pues como a los 2 años. ¿Para ti es un indicador de qué? ¿Retardo en su desarrollo? Sí. Retardo. ¿Y a qué edad comenzó a hablar? A los que se le entendía bien, que comunicara bien. Y te dice, a los 5 años, igual. O sea, si tú no encuentras ningún otro elemento, estás hablando que existe un retardo en su desarrollo, y así lo describes en tu informe, ¿sí? En tu informe. Bien. Cuando se trata del caso de un menor de edad, es importante evaluar las aptitudes lingüísticas en su ambiente familiar. Una prueba de lenguaje natural. También es importante incluir a uno de los padres, otro miembro de la familia que pueda interactuar con el niño durante la evaluación. Entonces, a un niño no le puedes hacer una evaluación. Ojo, esto es bien importante porque me lo he encontrado mucho en reportes. Es bien importante que generes un clima muy familiar y que cuando vayas a hacer estas entrevistas iniciales con los niños, no lo pases solito o solita. Pásalo acompañado de sus padres, porque en ocasiones se quedan los niños callados y no te dicen nada. ¿Y tú cómo vas a entonces hacer tu reporte? Vas a decir, el niño presenta un retardo en su desarrollo porque no expresa ideas, y pues el niño no te tenía confianza, están en un entorno desconocido. Entonces, siempre que vayas a hacer una evaluación de lo que tú gustes, verbal o de otro tipo, siempre tiene que estar presente un papá, una mamá, una persona que le sea muy familiar, que ayude a establecer ese rapport con el evaluado y tú puedas llevar a cabo tus técnicas de evaluación. La identificación temprana de trastornos de la comunicación, esto es fundamental. Los padres, otras personas cercanas al niño, al profesional que evalúe o cuide al niño, podrían observar los factores de riesgo e indicios clínicos, por lo que se podría identificar áreas de dificultad en la comunicación. Lo importante es que tú vayas teniendo la sintomatología muy clara para poder encuadrar luego el problema que está presentando el niño. ¿Cuáles son estos factores de riesgo? Los factores de riesgo son comportamientos o hallazgos notables actuales o históricos que sugieren que un niño tiene más riesgo que padecer o desarrollar un trastorno de comunicación. Por ejemplo, las infecciones de oído crónicas son un factor de riesgo para los trastornos de la comunicación. Cuando haces la entrevista y estás haciendo su expediente clínico, tú haces una exploración del desarrollo. ¿Qué preguntas importantes hay que hacer? Díganmelas. ¿Cuáles preguntas? ¿Cuáles preguntas hay que hacer en esta primera entrevista para explorar el desarrollo del niño?
Imagínate, el niño ya tiene 7 añitos y tú vas a armar ¿A los cuántos años empezó a hablar? ¿A los cuántos años balbuceó? Desde antes, Celina. ¿Cuándo gateó? Desde antes. Antes de gatear. Expediente clínico. ¿Fue deseado? La mamá. Sí, desde que fue deseado. Luego, ¿qué número de hermanos forma? O sea, ¿qué posición tiene en la familia? no, ubícate el proceso de la historia de Pero eso también desarrollo. preguntan, eso también preguntan qué número de hijo es. No, sí, pero tú vas a llevar, haz de cuenta que tomas de la mano desde el que está en el vientre de la mamá al bebé y vas explicando cómo va su proceso, ¿sí? Bien. Pues si la mamá desayunaba gancitos o verduritas. Si tuvo complicaciones durante el embarazo. ¿Cómo nació el bebé? ¿Por cesárea? ¿Por Sí. parto? ¿Qué más? Vamos. También pues todo lo que tenga que ver con su mamá y el bebecito cuando estaba en su pancita. Infecciones de la mamá. Así es. Problemas de salud de la mamá. Sí, porque algunas mamás tienen presión arterial alta. ¿Y qué les puede ocasionar? La preeclampsia. Pueden tener un problema de adicciones. Pueden tener problemas infecciosos. Y un problema infeccioso, depende de qué se trate, puede llegar al feto y traspasar la barrera que lo está protegiendo y afectarle en su salud. Luego, si el niño, ¿cuánto duró en su embarazo? ¿No? Como tú decías. Si fue prematuro o llegó a término su embarazo. Ajá. Luego, si lloró pronto, ¿qué color tenía al nacer? ¿Cuánto pesó al nacer? ¿Qué problemas de salud ha presentado? Y llévalo de la mano, ¿no? Todo este proceso hasta la edad de 7 años. Haz ese acompañamiento de investigar y hacer esas preguntas pertinentes para que tengas entonces el perfil del desarrollo de ese niño. Y si se trata ya de una adolescente, ¿no? De un preparatoriano, pues no le vas a preguntar luego, sí, cuánto duró el embarazo de su mamá, ¿no? Más bien te vas hacia el expediente armado acerca ¿de qué? ¿Qué información pertinente pudiera uno obtener de un preparatoriano? De su infancia, a lo mejor. Sí, si hubo algún accidente, enfermedades infecciosas, porque hay algunos que dicen, es que yo me enfermaba lo normal, ¿no? ¿De qué te daba? Pues una amigdalitis, ¿no? Y la frecuencia de la misma, pues me enfermaba cada 2 meses. Y luego hasta me dolía mucho los oídos y te empiezan a platicar. Entonces tienes tú los elementos para tener luego y conformar una visión, ¿no? Más que ya un diagnóstico, tienes el camino para poder hacer el trabajo de investigación con el mismo. Así puede ser con un adulto, ¿no? Si te llevan a la abuelita que tiene 125 años y te dicen, es que estoy preocupado porque está perdiendo la audición. Les vas a explicar que es algo natural y que entonces hay que llevarlo a que le hagan un estudio y que le pongan su aparatito. ¿Sí? Bien. Los indicios clínicos son comportamientos específicos o hallazgos físicos que son motivos de preocupación de que una persona puede padecer un trastorno de la comunicación. Por ejemplo, si el padre o la madre observan que un niño no ha comenzado a hablar a los 18 meses de edad, este es un indicio clínico de un trastorno potencial de la comunicación, incluyendo pues ahí la pérdida auditiva. Entonces estos son los indicios. Nosotros como psicólogos, como psicólogas tenemos que buscar los indicios clínicos. Otro tipo de problemas que se pueden manifestar son los problemas genéticos o congénitos. Estos son complicaciones prenatales, bebés prematuros, microcefalia, ¿no?
Microcefalia, ¿qué significa? La palabra que nos dice. Microcefalia. Cuando la cabecita está chiquita. Cuando la cabecita Chiquitita. está, o la macrocefalia, ¿no? Lo contrario, su cabecita más Toda grande. grandota. Hidrocefalia. Que Agua en el cerebro. Agua en el está llena de cerebro. líquido. Hidro, ¿no? Ajá. Agua en el cerebro. Y con estos niños, cuando lo detectan, es entrecomillado fácil luego trabajar, ¿eh? Por ejemplo, con el de hidrocefalia, le instalan una válvula para drenar, ¿sí? Para drenar. Y es un niño que aprende, ¿eh? O sea, es un niño que aprende bien, o sea, que no le vaya a significar problemas de aprendizaje si lo atienden, si lo atienden. Síndrome dismórfico, ¿qué es el término dismórfico? Se emplea para describir a un niño o a un adulto cuyas características físicas, principalmente faciales, no son encontradas de manera frecuente en personas de la misma edad o con el mismo background étnico, su crecimiento, ¿no? El crecimiento, los rasgos característicos étnicos. Ustedes ven a un peruano y lo ubican, entre comillas, fácilmente o no. No. Pues es igual que un Sí. mexicano. Sí, no, tienen algunas características, O ya Celina. cuando hablan, ¿no? Él habla. Y en sus características también faciales, ¿eh? Y ahí te va. Y si viven estos peruanos allá por la zona de los Andes, en la cordillera, en la zona alta, sus características físicas también cambian. Son más bajitos de estatura. ¿Por qué creen que son más bajitos de estatura? En la zona, estoy hablando ya más Pues que alta. son muy autóctonos, ¿no, Pablo? O sea que la tribu es todavía sus Todavía, facciones, porque también hay normales. sí, no, pues en mestizaje ya hay de tutti frutti, ¿no? Pero sí hay rasgos muy característicos. Miren, con las gentes que son originarias de esa zona de la cordillera de los Andes, muy altas, son bajitos porque también es un sistema de adaptación. La demanda de oxígeno es mayor, o sea, porque hay poco oxígeno. Hablando en altitud, hay menos oxígeno a más altitud. Entonces requiere más oxigenación. Y una persona muy alta, que mida 1,90, 2 metros, sufre enormemente mareos y desmayos porque su demanda de oxigenación es mayor. Entonces, nosotros vamos ubicando en los rasgos físicos las características y se llama dismórfico cuando no corresponde a su etnia, de acuerdo a su raza. No vayamos a querer que alguien de México, de aquí, originario de Chiapas, de Oaxaca, de alguien que no haya tenido un gran mestizaje, se parezca en sus rasgos físicos a un europeo y digamos, este es un dismórfico en relación a un europeo. No, pues eso no cabe en la categoría del término síndrome dismórfico. ¿De acuerdo? Entonces, ¿sí queda claro cuál es entonces el síndrome dismórfico? ¿Sí? Para que no vayamos dando ahí, Sí, que es diferente, ¿verdad? O sea, los europeos no son dismórficos. no son dismórficos en relación a los mexicanos, ¿sí? Aunque algunos dicen que se quieren parecer más a los europeos, pero bueno. Los trastornos genéticos, este es otro de los problemas que podemos tener, ¿sí? Si ya existe un problema, un daño, ¿no? Debido a su genética, como es el síndrome de Down. Ahí tenemos el síndrome de Down. ¿Qué puedes hacer a un nivel prenatal? ¿Qué puedes hacer? ¿Vas a hacer un trabajo cromosómico para atender a ese par que no estuvo bien? No puedes hacer nada ni científicamente. Entonces, este niño va a nacer o esta niña va a nacer con ese síndrome y a eso se refiere a esto. Luego tenemos el síndrome alcohólico relacionado al feto.
Por eso decía, importante tener una exploración en la entrevista psicológica clínica. Exposición conocida a un teratógeno, que es una sustancia química. Un teratógeno es esto, es una sustancia química o agente físico, agente infeccioso o estado carencial que es capaz de producir una alteración morfológica o funcional en el periodo postnatal y que actúa durante el periodo embrionario o fetal. O sea, tenemos aquí, ¿cuáles serían agentes terantógenos que ustedes pudieran conocer, que pueden afectar desde el feto después del nacimiento, postnatal? ¿Algún agente infeccioso, algún agente físico, químico? ¿Cuál sería? ¿Cuáles conocen ustedes? Pues cuando es el feto, algunos medicamentos. Pueden ser La algunos verdad. medicamentos, ¿sí? Por eso es que las indicaciones de algunos medicamentos dicen no se suministre durante la etapa, Fetal. ¿cómo le llaman? Bueno, gestación. Embarazo. Gestacional, en el embarazo. Ahí lo dice, no, no. Pero dentro de esos, la prescripción médica. Pero hay otros agentes que también, ¿no? Que afectan a la persona y que no los recetan los médicos. Las bebidas alcohólicas. Las El bebidas, tabaco, el tabaco, ¿qué más? la radiación, también no te puedes tomar Es un radiografía. agente físico, las radiaciones. Fíjense cómo las personas que se encargan de tomar las placas de rayos X, Celina nos puede señalar bien esto, deben de tener vacaciones más frecuente y los mandan de vacaciones y les recomiendan que se vayan a nivel de mar para que se puedan desintoxicar. Cada 2 meses tienen que irse por lo menos 3 Mínimo. semanas. Y le señalan, y vete, ¿no? Vete a desintoxicar. Porque las radiaciones afectan, claro, la sobreexposición. ¿Cuántas personas pues tuvimos un accidente, ¿no? Nuclear, Chernobyl. ¿Cuántas personas luego tuvieron problemas morfológicas a causa de la radiación nuclear? Y bueno, hay muchas personas que dicen que si el teléfono, que si el microondas y todo, ¿no? Pues hay unos que Pues dicen, también lanzan radiación, pero en una menor cantidad, pero eso no quiere decir que no afecte al ser humano. ajá, pero no han habido estudios científicos significativos que puedan decir, oh, sí están afectando de una manera grave, ¿no? Pues sí afectan porque pues irradian algo, ¿no? Irradian algo, tienen algo que ver. Igual la contaminación atmosférica también nos afecta. Las personas que trabajan en gasolineras, imagínate, ahí están despachando y qué está sucediendo con esas gasolinas. ¿Cuáles son los componentes y qué pasa? Hay una evaporación Respiran, ajá, y se ellos inhalan. están inhalando el plomo, ¿no? Y entonces esto les va a afectar. Eso se llaman agentes terantógenos. Luego el escrutinio toxicológico positivo en el nacimiento, pues toda la exploración que hay que hacer con los niños, como decía Ruth, ¿no? La prueba del tamiz, y ver entonces y evaluar, les dan una calificación ya desde el nacimiento, ¿no? Dan una evaluación ahí y este es un indicador clínico para nosotros. Las condiciones médicas, problemas de oído y audición, problemas motores, orales o de alimentación, labio leporino, este es cuando tienen dividido su labio. El paladar hendido, tal cual, tienen está cóncavo ahí su paladar y se necesita un tratamiento pediátrico ahí para poder atender ese problema. La traqueotomía, ¿qué es la traqueotomía?
¿Para qué se utiliza la traqueotomía? Para poder respirar, ¿no? Y luego si en un La abren, ¿no? le abren, ¿no? Abren aquí En el cuello, ajá, Le abren la la tráquea. tráquea más bien. Ujú. La tráquea. Y entonces puede quedar lastimado y se afecta su lenguaje, Lenguaje. su lenguaje. Y, por ejemplo, ahorita con el COVID-19 hay personas que han sido atacadas en su sistema respiratorio y en sus pulmones se quedan con fibrosis y entonces no tienen la capacidad para oxigenar completamente y unos son afectados en sus cuerdas vocales. Hay cantantes que yo conozco que les ha dado esto y no pueden cantar ahorita como estaban cantando anteriormente. Entonces, se ve todo eso. Antecedentes de intubación. ¿Puede afectar cuerdas vocales o no? Sí, les puede lastimar. Ya vimos todo esto, ¿no? Intoxicación por plomo, falta de progreso en el crecimiento. Y los factores de riesgo familiares, si en la familia hay problemas, tienen antecedentes de problemas del habla, entonces hablan de una manera incorrecta y por modelaje los hijos pueden, no porque tengan un problema congénito, pueden por imitación hablar de la misma manera. Padres con impedimentos auditivos o limitaciones cognitivas, niños con cuidado adoptivo de crianza cuando no son bien atendidos, historia familiar de maltrato, abuso físico o descuido en la niñez. Esto es muy importante, checar estos elementos que me puedan dar información para yo comprender. En el abuso físico, imagínate, intento de violación con el niño, con la niña, y recibe amenazas, y si dices algo, y de pronto los papás dicen, es que empezó a callarse, a ser un niño introvertido, una niña introvertida, aislada. Pues todo esto lo tienes que explorar clínicamente para poder determinar entonces cuál es el origen de ese trastorno, de ese problema que está manifestando. La vigilancia, vamos a pasar a este punto, se nos va a acabar el tiempo. Vigilancia rutinaria del desarrollo. Es tomar en cuenta los logros que van teniendo los niños, las niñas, en relación a sus habilidades de comunicación. Entonces, vamos ubicando si corresponde esa habilidad, ese desarrollo de habilidad a la etapa que está viviendo. Así tenemos también niños y niñas precoces, ¿sí o no? Precoces en el habla. Y tú dices, tiene 1 año, por ejemplo, y se expresa muy bien. Tiene una riqueza en su comunicación, riqueza verbal tremenda. Pues esto es debido probablemente a que recibieron una estimulación interesante. Aquí hay unas pruebas de detección de trastornos de la comunicación. Y son principios generales que se utilizan para detectar trastornos de la comunicación. Y se recomienda que en estas pruebas de detección se incluye el uso de preguntas indefinidas, o sea, abiertas. No nada más sí o no. ¿El niño nació sano? Contésteme, ¿sí o no? ¿Qué te dices, ese sí o ese no? ¿Te da información? Nada. Nada, Hay que no. profundizar. Así es, ¿no? Nada. Entonces, por eso hay que hacer preguntas que nos den mayor información. Lista de verificación informales o formales. Estas listas prepárenlas, porque se las voy a pedir. Chéquensela bien, porque puede ser un ejercicio que puede venir para un examen. Hacer un listado de preguntas de exploración acerca del desarrollo de una persona que tiene, y yo les puedo poner 5 años, 10 años, 15 años, 20 años. ¿Sí? Para que lo tengan presente. Listas, porque esto se puede convertir en un instrumento
en un instrumento de detección. ¿Y cómo es eso? De ahorita el ejercicio que acabamos de hacer, Anita, cuando dije que el niño de 7 años, ¿sí? Y dije, a ver, ¿cómo fue su embarazo? Esas son listas formales, ¿sí? Listas, porque tú ya las tienes, es tu guía para estar haciendo la exploración. No se te pasa nada. En cualquier edad son las mismas preguntas, ¿no? Puede variar. Pues ya le preguntas al muchacho de 19 años de la universidad. O sea, es que las de Cajón serían las del embarazo y esas se preguntarían a cualquier edad, dependiendo sí, pero ya no te vas a ir del problema. Ya no te vas a ir porque el muchacho de 19 años no hubiera acompañado del papá y la mamá, ¿sí? Pero sí le puedes preguntar si tiene esa información, de cuánto fue el embarazo de su mamá, ¿sí? De si hubo problemas durante su nacimiento, si se acuerda cuánto pesó, cuánto midió, qué problemas de salud tuvo durante su niñez, durante su preadolescencia. O sea, todo esto es bueno tener. A una chica fíjate cómo hay algunas condiciones físicas que afectan a la comunicación. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, en niñas que ya tienen 15 años y no han tenido su menarca, su primera menstruación. Tienen un problema hormonal y sus papás no la atienden. Y eso les afecta porque saben que sus compañeras ya están en ese proceso, pam, 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 y ellos no. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Les va a afectar o no? ¿Será importante o no? Tú como psicóloga, como psicólogo, ¿qué dices? ¿Exploro eso o no? Exploro con un muchacho, acerca del conocimiento sobre su sexualidad, si ha tenido relaciones sexuales, si se ha cuidado, sí, pregúntaselo. No estás invadiendo nada. Es una información confidencial. Luego, el estudio, hay pruebas, ¿no? Hay estudios donde se analiza el desarrollo del lenguaje, el LDS, por sus siglas en inglés, el Language Development Survey. Es un protocolo que se hace para investigar el desarrollo del lenguaje. Luego está el estudio de MacArthur, ¿no? Es también otra prueba, otro inventario del desarrollo de la comunicación especializado. Y está este otro cuestionario de edades y etapas en Ages, ¿sí? And Stages, es edades y desarrollo. Es un cuestionario que va a explorar cómo en un momento dado se ha venido dando en cada etapa el desarrollo del lenguaje de la persona, del niño. Y los instrumentos de detección formales pueden incluir estos, ¿no? Escalas auditivas o aquí el poder encontrar cuál es el origen, la etiología del trastorno que está manifestándose. Ok, les voy a subir esto porque ya se nos va a acabar el tiempo y se van preparando. En 15 días tenemos el examen. ¿Sale? Al final viene la tarea. Ahí en su... Ok, gracias. ¿Va? Cuídense. Sí, está bien. Pablito, Dime. Liz puso que tú